Nací en este barrio de Arenales, en la calle León y Castillo, en el año 49, o sea que ya he pasado bastante, como si se juventud acumulada. Y nada, yo nací en una familia pobre, muy trabajadora. Mis padres eran comerciantes y nos inculcaron muchísimos valores, como el valor de la honestidad, de la verdad, de hacer el bien. Eso fue la educación de mis padres. Yo soy antigua alumna del Colegio de Tomás Morales de la Salesiana, que está aquí cerquita, y ahí estuve hasta los 12 años. A los 12 años mis padres me quitaron del colegio porque teníamos que trabajar en el comercio. Y entonces yo hice mi bachillerato por la noche. Y bueno, mi familia pues siempre me fue inculcando esos valores, ¿no? Tenemos una buena familia, hay mucho entendimiento, somos una familia grande y muy unida. Yo estaba en el barrio era el barrio de Lugo, que es muy conocido por la prostitución en aquella época. Entonces nosotros vivimos en medio de ese ambiente, ¿no? Y yo fui observando cómo estas mujeres en aquella época, los niños que ellas tenían pasaban de una mano a otra sin tener madres que lo tuvieran siempre. Entonces es como una cosa que en mí me fue haciendo mella, ¿no? Yo fui a Togo en el año 82. Bueno, primero me tuve que preparar en francés, claro, hicimos una formación también en Roma y en París y aquí en Sevilla también, para prepararnos un poco a dónde íbamos a ir, a África, ¿no? Darnos un poquito de información. Fueron los combonianos los que nos reunieron y nos informaron un poquito de Togo, cómo era Togo, lo que podríamos encontrarnos allí. Y entonces, bueno, yo después me fui a Francia, estudié 4 meses el francés un poquito para defender y ya nos fuimos a África. Nos fuimos en octubre del 82. La preparación de África, del viaje a África, la hicimos aquí en el Colegio de Tomás Morales a ver cómo teníamos que hacer ese viaje. En aquella época funcionaba Air Afrique, que teníamos que coger el avión, salía aquí de Las Palmas. Salía de Las Palmas, creo que iba a Dakar primero, Abiyán, Bamako y Togo. O sea que salimos de aquí por la mañana tempranito y llegamos por la tarde a las 5:30, algo así, llegamos a Lomé. Entonces, la verdad que yo miedo no llevaba. Claro, te decían tantas cosas que allí no había nada, que tal y que cual, y bueno, y hay que llevarse tantas cosas. Y yo me acuerdo que en el aeropuerto pues íbamos sobrecargadas. Y mi padre tan sabio, ya murió, y decía, pero ¿para qué se llevan tantas cosas? Llevarse el dinero lo compran allí, ¿no? Entonces, mis padres nos dieron como un signo de confianza, ¿no? Y la verdad que yo miedo no tenía, siempre va, ¿qué pasará allí? ¿Cómo será eso? Pero no sé, yo era muy joven entonces pues no pensamos en los problemas, sino la ilusión y el bien que se puede hacer allí. Entonces cuando llegamos a Lomé, llegamos por la tarde, nos hicieron un recibimiento precioso, allí todos con bailes coloridos, los niños, nos hicieron muchos ramos de flores, cantes y bailes para darnos la bienvenida. Y entonces pues nos acogieron muy bien, una ceremonia, fuimos a un rosario, fuimos a una misa, o sea que íbamos de sitio en sitio con ceremonias, mucha acogida, muchos bailes, muchos cantos. Y luego ya hasta que llegamos por la noche a nuestra casa, que eran las 11 de la noche, cansadísimas, pero bien, descansamos bien. En aquel barrio de Ablogame era un barrio pescador, todavía lo es, pero ya no es tanto, de muchos fetiches. Entonces las escuelas eran sombrajos y todas medias derrumbadas. Y hasta que hicimos el proyecto, me acuerdo que le pedimos un proyecto de una escuela de primaria y secundaria, no, primaria solo. Se la hicimos a manos unidas y nos la concedieron. Y entonces empezamos con una escuela. Tardamos 2 años para hacer eso. Entonces mientras las hermanas éramos 5, cada una iba a una escuela a dar clase. Y entonces yo me acuerdo que entonces hablaba allí solamente el mina, que es la lengua de Lomé, mina, o Evé, pero el lenguaje vulgar era el mina. Entonces eso fue muy difícil para nosotros porque la gente no sabía francés. Entonces cuando tú le preguntabas algo, la gente te decía, los niños sobre todo te decían que sí.
pero sí es para no, es como ser cordial, ¿no? Y aunque era no, te decían que sí, todo era que sí. Y nosotros ya nos dimos cuenta que no habían entendido nada. Tal cosa, sí, 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 mentira, no sé, no entendían nada. Entonces, bueno, nos pusimos a estudiar la lengua también, del Miná. Muy difícil porque no había nada escrito. Entonces nosotros estamos acostumbrados a la gramática, todo esto, a aprender las frases, ¿no? Allí era todo de memoria. Y imaginarse que no se entendía nada, nada que ver con nuestra lengua. Entonces teníamos que repetir como un loro la frase, sin saber lo que decíamos. Entonces se hacía mucho gesto, el profesor nos hacía gestos y teníamos que ir haciendo como un teatro. Y bueno, ahí nos costó y estuvimos 3 meses aprendiendo la lengua. Como era un pueblo pescador, un barrio pescador, los niños durante recreos desaparecían. Bueno, ¿y dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? Entonces los niños se habían ido a pescar. Durante recreo nos quedábamos con la mitad de la clase. Y entonces los niños iban a pescar y las niñas son las que hacían las cosas de la casa. Entonces después del recreo era difícil retomar las clases. Pero bueno, eso fue así. Y entonces así pasamos 2 años hasta que la nueva escuela se hizo. Tuvimos algunas dificultades, pero bien. Se hizo la escuela y aquello fue un boom en aquel barrio, porque era un barrio muy pobre. Y entonces una escuela tan bonita. Y se buscaron, la directora de la escuela era una señora togolesa. Y teníamos profesores de allí, de Lomé. Entonces la escuela fue tomando categoría. Y tanto fue así, fue bonito porque siempre éramos los primeros, ¿cómo se dice reducir? Los que aprobaban todo. Los que aprobaban todo de la escuela y éramos una de las primeras de allí de Lomé. Y una cosa muy bonita, yo he ido ahora, el año pasado fui a Lomé y vi un antiguo alumno de esta escuela, de los primeros. Y me decían, dice, yo hoy día está empleado, creo que como administrador en una cervecería de allí de Lomé. Y dice, si yo hoy estoy aquí es gracias a ustedes, que nos obligaron al francés. Y yo les agradezco muchísimo la enseñanza y la educación que nos dieron. En aquella época los niños eran más que las niñas. Tuvimos que hacer mucha sensibilización en el barrio para que dejaran venir a las niñas. Se hacían llamadas en las iglesias que no dejaran las niñas haciendo las cosas de la casa ni que fueran esclavas, sino que las mandaran al colegio. Otra de las cosas muy bonitas que hicimos allí fue clases de alfabetización por las noches con las jóvenes y las mamás, que eso fue un gran éxito porque allí, como decía, no solamente se hablaba miná, y entonces las mamás también querían aprender francés para que sus hijas, cuando les pudiera ayudarles un poquito y que también les entendieran y que comprendieran las cosas. Venían las clases de formación de las mamás. Fue una cosa muy interesante. Y entonces en estas clases de alfabetización había muchísimas mujeres ya grandes. Imaginarse a aquellas mujeres escuchar A, E, I, O, U. Era impresionante, ¿no? Tocaba muchísimo el corazón. Aquellas mujeres están de 30 a 40 años aprendiendo a leer y escribir, pero tenían muchísimo interés. Tengo que decir que el pueblo togolés es un pueblo trabajador y cultivador, muy honesto, pero sobre todo muy trabajador. En la parte del sur son pescadores, sobre todo en aquel barrio, y después ya hablaré de Cara, pero eran muchos pescadores. Y estos solamente eran pues la pesca, y los niños eran solamente la pesca. Pero poquito a poco los padres fueron entendiendo, tuvimos que hablar con el jefe del pueblo, para que todas las autoridades también nos ayudaran a la educación. Y todos poquito a poco se metieron en el carril de la educación. Y hoy día pues está muy agradecido y el pueblo ha cambiado muchísimo. Siguen los pescadores, pero ya los pequeñitos los dejan ir a estudiar, que eso ya es un gran éxito. Porque si no, los niños tenían que ir a pescar durante el recreo a pescar. Y ya se cortaban las clases, claro. Entonces, bueno, esto más o menos en Lomé. Después en Lomé también se hizo un centro de promoción femenina. Cuando ya pasaron 3 o 4 años, se hizo un centro de promoción femenina para las niñas del barrio que se le había pasado la edad escolar. Y entonces pues teníamos costura, teníamos varios talleres. Y entonces pues las chicas aprendían un oficio. Y también pues salieron adelante, una cosa muy bonita también. El ministerio cogió nuestros programas de educación,
porque allí también los niños y las niñas, cuando estaban haciendo un aprendizaje, pues a veces eran castigados y tenían que hacer las cosas de la casa y dejar el oficio. Y entonces poquito a poco les tuvimos que mentalizar a los patrones y en el ministerio que era importante la educación, por lo tanto había que darles esa educación a los chicos, que no dejaran solamente haciendo las cosas de la casa. Y poquito a poco se consiguió hacer muchas cosas en este sentido. Y le dábamos un diploma, como una atestación, un diploma de aquel oficio que había aprendido. Y podían seguir, podían ¿cómo se dice?, emplear, ¿no?, en este oficio. Después entonces nos fuimos a Cara, que está a unos 450 kilómetros más o menos de Lomé, 400, 500, no me acuerdo cuánto, de 400 a 500 kilómetros hacia el norte. Entonces el norte es muy distinto al sur. El sur es pesquero, la parte norte es más bien agricultor. Y es otra cultura y otra lengua. En la lengua del sur es el miná y en el norte es cabía. Entonces allí empezamos también de cero, pues es conocer a la gente y después también aprender un poquito la lengua, era muy difícil, pero bueno. En Cara lo que empezamos la obra fue muy bonita, empezamos a hacer talleres, empezamos a hacer tejido, tisayo, tejido, costura y pusimos también una zapatería. Le enseñamos a los niños, porque allí hay muchísimo cuero, hay muchos animales, y entonces el cuero pues lo utilizamos para hacer zapatos, bolsos, hacíamos como algo de artesanía. Y después también pusimos un pequeño matadero. Entonces allí en la tradición las chicas no pueden matar los animales, son los chicos que tienen que matar los animales, después las chicas pueden ya desplumar o cortar, pero en la tradición es así. Entonces nosotros lo respetamos. Entonces empezamos, las chicas iban a comprar los animales, corderos, cabras, gallinas, y los chicos venían, los mataban, y entonces las chicas pues los desplumaban y pusimos una pequeña tienda, ahí, boutique, y entonces las chicas vendían todo lo que producíamos en los talleres, lo vendíamos allí, y además los animales estos. Les cuesta un detalle simpático. Nosotras allí pues les inculcábamos siempre dentro de educación la higiene, teníamos que mantener todo limpio y también para vender, para que los blancos, decíamos, los blancos vinieran a comprar la carne tenía que estar siempre muy limpia. Entonces una de las chicas cogió una vez un cepillo de esos de púas y jabón en polvo y los limpiaban bien para que estuvieran limpios, fue muy simpático. Y entonces pues la gente sí que venía a comprarnos esos pollos y esas carnes que las niñas preparaban. Y la verdad pues que las niñas aprendieron el comercio. Las chicas de los talleres también salían una vez a la semana, los martes era el mercado allí en Cara. Entonces las chicas salían con todo lo que ellas habían hecho a vender en el mercado. Entonces les enseñamos no solamente a coser y esto, sino también teníamos asignaturas, materias, ¿no?, para la alfabetización y darle un poquito de cultura general, y dentro de la cultura general las matemáticas y un poquito de comercio. Y luego estas chicas lo ponían en práctica saliendo fuera. Lo bonito fue en esta obra que las niñas fueron tomando la responsabilidad. Ellas eran las que llevaban la tienda, todo esto pasó muchos años, ¿no? Entraron niñas analfabetas, se les fue dando toda la oportunidad de esta cultura general que hacían, y además los talleres. Ellas aprendieron tan bien que llegaron a ser después profesoras de otras niñas. Sobre todo teníamos también trabajos manuales y el tejido. Había una chica o dos chicas que de verdad lo hacían estupendamente, y entonces estas chicas fueron profesoras después de las otras generaciones que vinieron después. Entonces con el primero y el segundo grupo, que aprendieron bastante bien, llegamos a hacer, con el banco hicimos un trato para que estas niñas pudieran abrir su cuenta en el banco. Entonces yo hablé con la directora del banco para que nos dejara menos cantidad, porque si no tenías que poner 50.000 francos, en aquella época era mucho dinero, el franco CFA.
Entonces la directora nos concedió de que podían abrir una cuenta con 20.000 francos. Entonces estas niñas, un grupito de 5 niñas, abrieron una cuenta en el banco. Eso allí fue un éxito porque eran niñas que habían sido de los pueblecitos, analfabetas, que no tenían cultura. Entonces en pocos años las niñas llegaron a alcanzar un nivel y lo bonito que ellas eran ya independientes económicamente y podían entrar y salir en el banco, que solamente entraba la gente de categoría. Entonces eso fue una, no sé, una suerte, ¿no?, de que esas niñas pues salieran adelante y fueron independientes ya económicamente. Nosotros teníamos un pequeño internado y para las chicas de los pueblos que no podían estudiar ni podían hacer un aprendizaje, entonces venían. Y nosotros les enseñábamos también cómo se tenía que mantener una casa limpia, detallitos. Y las niñas, después nosotros íbamos a visitarlas todos los domingos, visitábamos a las niñas de estas del foyer, del internado. Y lo bonito es que ellos repetían todo lo que habían visto en nuestra casa. Nosotros íbamos a sus pueblos y veíamos cómo habían intentado de mejorar su medio ambiente y sus casas y todo, viendo lo que habían aprendido. Eran unas chicas muy, muy receptivas y muy responsables. Y yo creo que también cuando se le da confianza a la gente son más responsables. Y ellas pues se fueron formando. Hoy día son familias que están muy bien organizadas y están saliendo adelante pues con todo eso que aprendieron. Mis 11 años que yo pasé allí en Togo, les puedo decir que yo aprendí mucho de esta gente porque fue mi primer país de África. Entonces fue un pueblo muy trabajador, muy acogedor, muy honesto, muy receptivo. Entonces yo lo vi que era un país pobre pero muy digno. Entonces a mí eso me gustó mucho después cuando hice la comparación con otros países, ¿no? Era un país pobre pero limpio. O sea, tú veías todas las mañanas las niñitas barriendo su puertecita y quemando las basuras, aunque no tuvieran basureros para ir a recoger, pero ellos mismos entretenían su pueblo, ¿no?, sus barrios. Eso fue una de las cosas que me gustó mucho. Vivíamos en una situación política, era una república, era estable y bueno, nosotros podíamos trabajar sin problemas. Siempre, yo creo que en todos estos países los extranjeros tenemos que respetar mucho las culturas y el régimen que nos encontramos. Entonces intentamos siempre dar una educación para que esta gente también sean críticos, que no nos dejemos manipular por nada, pero que sean críticos, que tengan una educación. Y después son ellos los que tienen que ir viviendo y desenvolviéndose en el régimen que nos toca vivir actualmente. Hubo muchísima evolución, bastante, o sea, se vio un progreso enorme desde el 82 hasta que después en el 86 hubo como un intento de golpe de Estado. Entonces ahí el país volvió un poco para atrás. Pero si no, hasta ahí había habido unos cambios buenísimos, todo hacia adelante, sí. Después ahí se paró un poco. Y luego en Cara, pues también, bueno, yo hablo en general en todo el país, después dio un poco marcha atrás. Y yo creo que hoy día pues también sigue adelante. Siempre las dificultades cuando hay un golpe de Estado, no hubo guerra, pero sí hubo un poco golpe de Estado, entonces ya la gente se pone un poco más agresiva, ¿no? Entonces, claro, cuando generalmente los golpes de Estado, por desgracia, a veces están manipulados por las grandes potencias. Entonces ponen a veces en guerra a los del norte contra el sur contra el norte. Yo no sé si son ellos, yo creo que más somos de aquí que manipulamos esa guerra. Y entonces los ponemos los hermanos unos contra otros. Entonces eso es un poco difícil porque ya se crea la desconfianza. Pero después yo creo que si se les inculca, bueno, que hay que perdonar, que las culturas todos somos hermanos. Nosotras, por ejemplo, sea en Lomé, sea en Cara, que eran el norte y el sur, nunca tuvimos problemas con ellos. Y nuestras casas siempre están abiertas a todas las culturas. Allí no se habla ni de etnia, ni del norte, ni del sur, ni de musulmán, ni de católicos. Estamos abiertas a todos ellos. Y se les intenta respetar todas las culturas y toda clase de religiones. Cuando me mandaron a abrir en el año 93,
Sí, en el año 1993, pues fui desde Cara hasta Abiyán, fuimos en coche. Cogimos el coche porque ya Manos Unidas había dado un coche en Cara, cogimos el coche que estaba un poco más viejo, nos fuimos hacia Lomé y de Lomé atravesamos todo el Ghana y llegamos a Abiyán. Tardamos un día, prácticamente hicimos Cara Lomé, Lomé Abiyán en todo un día. Salimos a las 5 de la mañana y llegamos a las 7 de la tarde más o menos a Abiyán. Entonces llegamos por la noche, nos perdimos un poco, pero bien. Entonces ya llegamos a Abiyán. Entonces, ¿qué hicimos? Pues lo primero que tuvimos que hacer es, nos quedamos en una casa de acogida que hay para los misioneros, en el mismo Abiyán, y en nuestro barrio, para el que nos había llamado el Monseñor Aquisí, que fue un obispo que murió, pero ya no había hecho la llamada y nuestras superioras respondieron. Entonces nos fuimos a un barrio que se llama Cumasí. Es un barrio en las periferias de Costa de Marfil. Bueno, les tengo que decir que sí, de Abiyán. Costa de Marfil es el pequeño París que le llaman del África del Oeste. Es un país que está bastante desarrollado. El primer presidente, Houphouët-Boigny, trabajó muchísimo por Abiyán, por Costa de Marfil. Hay muy buenas carreteras, muy buenos trabajos. Entonces todo el África del Oeste, Togo, Benín, Malí, iban a trabajar a Costa de Marfil porque eran un país de los primeros productores del café y del cacao, sobre todo el cacao. Entonces era un país rico y había muy buenas carreteras, o sea, un país bastante desarrollado. Pero en el barrio donde fuimos nosotros eran las periferias y era muy, muy pobre. Yo digo más pobre, era miseria. Yo cuando llegué de Togo, que era un país pobre, pero muy digno, lo que yo dije antes, ¿no? Cuando yo vi aquel barrio de Cumasí, yo estuve una semana enferma del choque tan grande que había allí de miseria. No había alcantarillado, todo un barrio muy sucio, mucha pobreza, más que pobreza, miseria. Entonces nosotros hicimos el estudio de ese barrio y nos fuimos enterando de muchas cosas, ¿no? Entonces la gente era muy pobre, era gente de Malí, de los países de los alrededores. Entonces, ¿cómo vivían esta gente? Pues las señoras se paseaban de casa en casa lavando la ropa y allí no tenían agua, entonces iban a los ríos, a las riberas. Hay muchas lagunas allí en Costa de Marfil y hay un sitio donde le dicen lavadero público. Entonces esta gente pobre van a lavar allí la ropa de las señoras y se la llevan a sus casas otra vez. Y las niñas pequeñitas, las mamás las mandaban al plató, que es como el centro de la ciudad, donde había unos mercados. Y las niñas se iban, como eran pequeñitas, menos de 10 años, la guagua es gratuita. Entonces se iban a estos mercados ricos y cogían lo que tiraban por el suelo. O sea, los pepinos, las berenjenas, los calabacinos, los tomates, todo aquello que estaba medio podrido los cogían y los vendían después en su barrio. Entonces esto era una forma de comercio casi gratuito porque a las niñas no les cobraban nada. Entonces las niñas, imaginarse, niñas de 10 añitos o 11, no podían ser muy grandes porque si no ya tenían que pagar la guagua. Entonces claro, estas niñas eran una mano barata para su familia. Entonces estas niñas no iban al colegio porque tenían que hacer ese trabajo. Entonces nos fuimos dando cuenta de la realidad de ese barrio. Entonces al ver la realidad de ese barrio nos tuvimos que poner a hacer qué podíamos hacer para estas niñas. Después había muchísima prostitución en aquel barrio, muchísima droga, muchísima pobreza. La gente, los chicos, las jóvenes no tenían acceso a la escuela porque claro, era un barrio muy pobre. Entonces, ¿qué hicimos? Pues había que hacer algo por estas niñas. Entonces nos propusimos a hacer un proyecto, a ver qué podíamos hacer con estas niñas. Entonces nos dimos cuenta que había que hacer un centro de formación femenina para las niñas que no estaban escolarizadas, que se les había pasado la edad escolar. Y entonces buscar un horario para combinar todo, ¿no? Lanzamos un proyecto de promoción femenina, una escuela enorme, y ahí empezamos
con el Centro de Promoción Femenina para estas chicas que no tenían la posibilidad de estudiar. O sea, eran niñas no escolarizadas y niñas que estaban trabajando. Entonces lo que hicimos es empezar con cursos de alfabetización para poner a un nivel normal de edades de 15 años para arriba. También llegamos a coger niñas de 12 añitos, que son estas niñas que iban a buscar las verduras por ahí. Tendrían 10 o 12 añitos, entonces estas teníamos como una clase aparte. Pero el Centro de Promoción Femenina generalmente era de 14, 15 años, 16 años. Entonces estas chicas tenían la oportunidad de hacer la alfabetización y una formación, diríamos, general, una general básica, diríamos, una formación integral, se le daba todas las materias, no solamente alfabetización, matemática, un poco de todo. Y además de esto hacían talleres, teníamos talleres de costura, crochet, cocina, teníamos trabajos manuales. Entonces iban haciendo todo esto y teníamos una formación de 3 años y luego se les daba un diploma. Junto con esto creamos, esto es muy importante, una casa de acogida para las niñas de la calle, que allí había bastantes niñas de la calle, de estas niñas que eran huérfanas, sus madres eran prostitutas y quedaban huérfanas por el SIDA. Entonces cogimos bastantes niñas, otras niñas que eran violadas, otras niñas huérfanas, otras niñas vendidas, trata de niños, o sea, toda esta clase de niñas, teníamos una casita para ellas. Entonces todo esto nos lo hicieron la cooperación francesa. Y además todas las embajadas, la embajada de España, la embajada de Inglaterra, todas las embajadas participaron en el equipamiento de todo ese gran edificio y la casa de las niñas. Toda la gente rica de Abidjan, gracias a esta señora, Madame de Courcelles se llamaba, ya se murió. Entonces fue una obra muy bonita en este Abidjan. Ahí siguió progresando, después se hizo más grande, se hizo una escuela de pastelería. Ya desde el principio hacíamos cocina y un poquito de pastelería, pero ahora mismo ha tomado mucho auge lo de pastelería y somos una de las escuelas mejores de Abidjan. Se hacen concursos, cosas muy interesantes. Además de esto, teníamos las puertas siempre abiertas para hacer lo que nosotros decimos oratorio, que es como las puertas abiertas para que todos los chicos y chicas del barrio puedan venir pues, a hacer actividades culturales, desde el deporte, música, teatro. Y entonces estaba abierta a todos los chicos, porque la formación primera era solamente para chicas. Entonces los chicos venían los miércoles, sábado y domingo a estas actividades culturales. Y eran de este barrio que son drogadictos y que son unos bandidos y tal. Pero las puertas siempre estaban abiertas. Entonces, cuando hubo la guerra civil, en el año, no me acuerdo en qué año fue la guerra civil, hubo 2 guerras civiles, creo que fue en el año 2000, hubo la primera guerra civil, entonces en el 2003, creo que era en el 2003, no me acuerdo bien. Entonces, ahí yo les puedo decir que no nos pasó nada. Estábamos implicadas en un barrio conflictivo, con todos estos bandidos, y escuchábamos por la noche afilar los machetes para ir a matar. Y quemaban los coches en las puertas nuestras. Y nosotros teníamos a estas niñas y teníamos miedo de que las vinieran a violarlas o que nos hicieran mal a nosotros, pero sobre todo a las niñas. Yo les digo a ustedes que María Auxiliadora, nuestra Virgen, nos protegió. Y estos bandidos también creo que nos protegieron. Yo les puedo decir que a nosotros no nos pasó nada. No me digan cómo, ahí fue milagro de Dios, de la Virgen, de estos bandidos, y nosotros no nos pasó nada. Entonces, bueno, y así pasamos 2 guerras civiles. Y el país, por desgracia, claro, al pasar estas guerras civiles, pues caminó para atrás. Entonces hubo muchas matanzas, todo lo que conlleva consigo una guerra, ¿no? Entonces lo que había adelantado se volvió para atrás, porque hay que volver a reconstruir cosas y sobre todo reconstruir los valores humanos, porque ya se crea esta desconfianza, esta envidia unos contra otros. Entonces eso es lo peor de una guerra, no es solamente lo que se destruye físicamente los edificios, sino el destruir la persona humana.
y crear ese mal interior que hay unos con otros. Eso para mí es lo que más me dolió, ¿no? Que ya no se podía hablar como se hablaba antes, con toda tranquilidad, con toda confianza, sin problema de cultura, de etnia. Y entonces empezó a crearse este problema. Para mí eso es lo que más me dolió en Costa de Marfil. El primer golpe de Estado que viví allí, yo estaba en la ciudad, era un 23 de diciembre, y yo estaba en la ciudad y estaba cansada y veía yo mucha agitación. Claro, era la víspera de Navidad. Entonces yo veía mucha agitación, ya estaba cansada y yo voy a volver a mi casa porque ya estoy cansada, ya lo que se queda para mañana. Y yo estaba llegando a mi casa, eran las 12 de la mañana y me llama la embajadora de España. Dice, Bernarda, ¿dónde está? Yo digo, pues mira, estoy entrando en mi casa. Y dice, pues no salga, que hay un golpe de Estado. O sea, me cogió, de verdad yo les puedo decir que yo he tenido experiencia, el Señor va siempre con nosotros, delante de nosotros, porque ahí yo me escapé por chiripa. Porque ya empezaron los tiros, empezaron a robar coches y bueno, entonces yo ya estaba en casa. Cuando la embajadora me llamó, yo acababa de entrar en mi casa. Pero fue esa inspiración que yo tuve, yo tenía más cosas que hacer, pero no, yo digo, no, ya vuelvo a casa, yo estoy cansada. Estas niñas que han llegado con nosotros, esta chica, por ejemplo, que llegó, su mamá era prostituta y murió del SIDA. Entonces trabajamos en colaboración con las de Madre Teresa de Calcuta. Cuando se quedan niñas huérfanas nos las llevan a nosotros porque ya no se dedican a la educación, se dedican a la salud. Y sobre todo esta gente del SIDA. Entonces nos llevaron a nosotros pequeñitas de 5 o 6 años. No tenía 5 o 6 años cuando su mamá estaba bastante grave. Y esta niña pues vio todo lo que los hombres hacían con esta mamá. La prostitución porque eran en casas de ruina, debajo de los puentes. Entonces esta niña pues fijarse el problema de todo esto que había vivido. Y estaba acostumbrada a lavarse, un vocabulario que ustedes no se pueden imaginar. Entonces, pues lo que hacemos con esta niña o con otras que fueron perdidas, pues acogerla, darle el cariño que en sus casas no lo tiene y luego darle una educación. Entonces, lo primero, pues psicológicamente tienen un acompañamiento también y van a la escuela si tienen la edad escolar. Si ya se les pasó la edad escolar, pues hacemos también clases de alfabetización, ponerla al nivel y enseñarles un oficio. Entonces, nunca las dejamos sin que se vayan con algo en concreto. Hoy día tenemos ya niñas que están trabajando, están independientes, una es pastelera, la otra es peluquera, tenemos también manicura, costura, o sea, todo estos oficios de las chicas, bueno, que ya son de chicos también, pero allí nos dedicamos a las chicas. Y les puedo decir con alegría que hoy día estas niñas son independientes. Otra de las cosas que hacemos con estas niñas pues es hacer la reinserción familiar y laboral. ¿Qué hacemos? Pues otras están tratadas de brujas, que esto no he dicho. Entonces, ¿por qué están tratadas de brujas? Que es un detalle que es interesante explicarlo. Porque a lo mejor la niña cuando nació, su mamá murió. Entonces, ¿quién tiene la culpa? La niña. Cuando tiene algún problema en la familia, una desgracia, lo que sea, o que alguien se quedó sin trabajo, o alguien que se enfermó, se murió, ¿quién tiene la culpa? La niña. Entonces la tratan de bruja. ¿Qué hacen con esta niña? La dejan en la calle. Entonces ahí tú tienes que buscarte la vida. Pues ¿qué hacen? Robar para comer, dormir en los mercadillos, debajo de las sillas, de las mesas, en las tierras, donde encuentren. Y a veces pues algunos se aprovechan de ellas, las violan. Otras las cogen, las llevan a su casa y las explotan. Y entonces, claro, esto después está seguido por el asistente social, la policía, los ministerios. Entonces las recoge, hay una ONG que es el vice, primero que hace la primera acogida y después nos la lleva a nosotros. Somos las únicas religiosas en Avillán que nos ocupamos de estas niñas. Entonces es una casa que da bastante respuesta a las necesidades de estas niñas de Avillán. Entonces ahí se sigue esa evolución, la reinserción familiar, laboral con estas niñas. Entonces ya cuando salen de nuestra casa ya estamos seguros de que están en buenas manos. Según la experiencia que yo tenía, pues me mandan a Bamako para fundar. Entonces cuando llego a Bamako, pues lo mismo de siempre, hacer el estudio del medio, buscar los terrenos, que no fue fácil, y ver qué podíamos hacer en ese país donde la mayoría son musulmanes.
Entonces lo primero que hice pues buscar el terreno, que no fue fácil, pero bueno, encontramos un terreno primero, pero había litigio y problemas, entonces no quisimos enfrentarnos con esos problemas ni queríamos hacer mal a nadie. Entonces renunciamos a ese terreno, yo fui al ayuntamiento y le dije que teníamos un proyecto muy bonito, queríamos 4 o 5 hectáreas en Malí, en Bamako, para hacer escuelas. Sobre todo nosotros nos interesábamos ahí la escuela, un internado. El internado queríamos hacerlo para estas niñas que teníamos en el norte, en Tuba, que no tenían la posibilidad de hacer estudios secundarios. Entonces pensamos que si nos las mandaban a nosotros, pues esas niñas las podíamos librar de tantos problemas que tenían las chicas a esa edad. Y entonces queríamos hacer un internado para estas chicas y luego un centro abierto para toda la gente del barrio. Entonces, claro, buscar esa dimensión de terreno no era fácil. Pero el alcalde, le hablo de musulmanes, el alcalde fue muy bueno y nos encontró. Yo le dije que si no encontrábamos el terreno en 15 días, porque ya llevábamos 2 años con este problema de terreno, de litigio y tal, y entonces pues ya nuestros superiores dijeron que si no, en 15 días no encontrábamos ese terreno, dejábamos Bamako. Entonces, claro, yo le presenté al alcalde, le presenté el plan de masa de todos los proyectos que teníamos y él estaba encantado. Que como no íbamos a ir con ese proyecto, que no buscaba el terreno. Y efectivamente a la semana siguiente ya teníamos el terreno. Entonces lo compramos y nos pusimos a trabajar. Ahí también tuvimos la suerte, ahí fue España. En esa época España ayudó muchísimo al Malí para evitar la inmigración que había de Malí a España, aquí en las Islas Canarias, en la península. Entonces también caímos en buena época y España ayudó muchísimo. Manos Unidas sobre todo allí nos dio 3 escuelas. Empezamos con una escuela, antes por supuesto en aquel barrio era cerca del desierto, no, pero era un barrio, no estaba poblado, estaba a 18 kilómetros de Bamako. Entonces estaban las afueras y en aquella zona había muy pocas cosas porque no había ni agua, ni luz, ni teléfono. Entonces el alcalde me dijo, mira, yo no te quiero engañar. Allí ese sitio la gente no quiere ir porque no hay agua, ni luz, ni teléfono. Pero la ciudad va a extenderse por ese sitio. El gobierno va a hacer casas sociales, le decían, casas sociales creo que era. Hay una zona industrial que se va a hacer por ahí, pero eso tardará unos años, pero se va a hacer. Entonces nos dijimos, bueno, pues en el nombre de Dios nos lanzamos. Allí encontraremos agua, luz y encontraremos todo. Y así fue. Entonces, en el 2004 empezamos a lanzar los proyectos. De aquí de Las Palmas nos ayudaron también Semaín, una ONG de aquí de Las Palmas. Nos ayudó también para buscar el agua, BORS de Barcelona, y ahí empezamos a la búsqueda del agua. Una de las cosas muy bonitas que ha pasado en Bamako es la colaboración tan buena con los musulmanes. Entonces, nuestro centro, como yo decía también Abiyán, pero aquí en Bamako es un país casi el 90% musulmán, no hemos tenido ningún problema con ellos. Al contrario, el alcalde, el jefe del pueblo, todos son musulmanes, siempre nos ha facilitado todos los trámites, todos trámites de papeles. Y trabajamos muy bien la educación. Los musulmanes quieren poner sus hijos en nuestras escuelas porque dicen que nosotros tenemos una escuela de calidad, una enseñanza de valores y de calidad, y de hecho hemos quedado varios años los primeros del Malí. Y el gobierno le ha dado a las chicas, bueno, eso lo hace con todas las chicas que quedan en primera categoría, el premio de excelencia, que consiste en una beca que van a estudiar a la universidad. O sea, y estamos muy bien consideradas allí en Bamako con esta escuela. O sea, ha sido una respuesta concreta y real para esta gente. Siempre yo creo que todo lo que sea radical no es bueno y no todo el mundo está de acuerdo con eso. O sea, siempre hay grupos integristas, grupos radicales, pero no es que todo el mundo esté de acuerdo con eso y la gente se rebela contra eso porque, claro, ponen al Islam todo en el mismo saco y no es verdad. Entonces, yo la experiencia que tengo de trabajar con ellos es buenísima. Nosotros tenemos el APA allí con estos señores y la verdad que trabajamos estupendamente. Todos trabajamos en la misma onda,
Si hay un problema en el colegio, lo solucionamos todos juntos, no tenemos problemas con ellos. Esa es mi experiencia. Yo creo que lo más importante es el respeto a la etnia, a las culturas, a la religión. Entonces, bueno, trabajamos así, en nuestras escuelas se dan valores, ¿eh? Y se enseña la religión en general, ¿eh? O sea, después si alguien quiere ser católico, eso tenemos las catequesis aparte, pero en el colegio se respeta todo eso. Y todos los días es una cosa muy bonita, en salesiano decimos los buenos días. Todas las mañanas antes de empezar las clases se deja 5 minutos y hay un tema de formación, el derecho del niño, la paz o lo que sea, cualquier tema. Y entonces todos los profesores, musulmanes o católicos, todos se preparan el tema y dan 5 minutos y siempre se hace una oración a Dios, que es el Dios de todos. O sea, por deciros que en nuestra escuela no tenemos de esos problemas. Esa es mi experiencia, es una experiencia positiva y buena. En Avillán hemos lanzado esto de microcrédito y es muy interesante porque las mujeres pues se proponen hacer una cosa y son muy pobres, pero son muy solidarias y se respetan, y entonces eso lo llevan muy bien. Algunos grupos, otros grupos no, pero vamos, en general son muy solidarias y en realidad es la mujer la que lleva el mercado en África, ¿eh? Y en Malí ganaron la guerra las mujeres. Cuando hubo una guerra, cuando hubo alguna cosa así fuerte, son las mujeres las que van al presidente y hacen cosas ahí, y el presidente le acepta lo que las mujeres dicen. O sea, la mujer, promotora de paz. Sí, la promotora de paz es la mujer. Y allí en Malí ha habido una guerra que hubo, gracias a la mujer se terminó la guerra. Y cuando aquí empezó problemas con el gobierno de ATT, fueron las mujeres. El jefe del pueblo es más que el alcalde, porque tiene el poder moral sobre las personas, entonces tiene una sabiduría en sí que la gente lo obedece. El alcalde es la parte administrativa, pero ellos tienen la parte moral y tienen muchísima influencia. Para mí estas dos personas yo les aprecié muchísimo. Eso en Malí, después también en Costa de Marfil me marcaron muchísimo ¿cómo se llama? El responsable de las obras públicas, diríamos aquí en España, que llevó adelante toda la construcción de esa obra grande de Costa de Marfil. Era una persona tan equilibrada. Si algo estaba mal, le decía, oye, esto me lo quito porque está mal hecho. Sin enfadarse, siempre con una sonrisa, un equilibrio psicológico y de humor, que eso a mí, yo hasta ahora estoy marcada por ese señor. Y hemos quedado amigos para siempre. Y entonces era el que llevaba el control de toda la obra, y claro, la gente los engañaba, querían hacer trampas, y nada, él venía muy tranquilo y dice, mira, esto me lo quita porque está mal hecho. Pero así, como estoy diciendo yo, ¿eh? Entonces son personas que a mí me marcaron por su sabiduría y su equilibrio, ¿no? Su equilibrio de humor, sin enfadarse, hacían las remarcas tranquilos. Y el alcalde y estos señores que yo les digo, o sea, son personas que son de valores. Entonces, para mí esas personas me marcaron muchísimo. Nosotras allí estamos convencidas de este proverbio africano que dice que cuando educamos a un niño, se educa a un pueblo, pero cuando educamos a una mujer, educamos a una nación. Y esto se ve palpable allí, que la mujer cuando es educada es capaz de llevar una familia adelante, y la economía y la paz de esos países, porque las mujeres tienen mucho poder afectivo, psicológico, poder moral sobre todo porque las respeta, porque la mujer es la que da la vida. A nosotros nos respeta la religiosa allí en estos países musulmanes, nos dice que nosotros somos las mujeres de Dios. Por lo tanto, no les podemos engañar ni les podemos hacer mal. Y tienen plena confianza en nosotros. O sea, hay tantísimos valores que ellos nos educan a nosotros, porque yo he aprendido muchísimas cosas de esta gente, de respeto y estos valores que aquí difícilmente los vemos. Entonces eso es bonito cuando dicen, no, ustedes son mujeres de Dios, ustedes cómo nos van a hacer mal, cómo ustedes quieren el bien de nuestros hijos. Entonces pues eso pasa, la educación que nosotros hacemos de alma, vida y corazón, eso pasa. Yo cuando llegué aquí, sobre todo al principio, ¿no? Porque ya he venido tantísimas veces, yo llevo 33 años allí, ¿no?
Entonces al principio me chocaba lo que tiramos aquí. Fijarse que mis padres iban a comprar una cosa simple, la cebolla, los ajos. Sabe que lo ponen en bolsitas de plástico pequeñas, ¿no? Entonces ella, lo lógico, ¿no? Tira basura, las botellas de agua a la basura, toda la basura. Yo digo, ay Dios mío, si estas cositas lo cogieran mis niñas de cara, que lo aprovechan todo para ir a vender, aprovechan las bolsas, de todas las bolsitas, ¿no? Para meter cosas y vender, o las botellas de agua para hacer zumo y venderlo. ¿Cuántas cosas tiramos aquí? ¿Cuántas comidas tiramos aquí? Yo le decía a los niños mientras estaba haciendo, yo estoy aquí por hacer la campaña de Manos Unidas, que ellos nos han beneficiado muchísimo a nosotros. Entonces yo he venido porque ellos me llamaron y casi todos los años vengo para estas campañas. Entonces le digo siempre en los institutos, ¿no? Y a la gente, aquí comemos 5 veces al día. El desayuno, el bocata a media mañana, la comida, la merienda, la cena, son 5 veces al día. Y hay gente que come 1 vez al día. Entonces se mueren de hambre, se mueren porque no tienen medios para ir al médico ni las medicinas. Y entonces pues es una injusticia, ¿no? De que aquí este despilfarro que tenemos, ¿no? Que estamos en crisis pero seguimos más o menos igual. Entonces yo creo que sí, ahora la gente se está amarrando un poquito los cinturones, pero es una diferencia enorme, ¿no? De lo que aquí gastamos en cosas que son necesarias o innecesarias también. Y entonces pues esa gente están viviendo allí muchas necesidades. Esto de la malaria, cuando yo les digo también el ébola, todo el mundo se implicó el ébola, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos quizás nosotros implicados ahí, pero allí se muere cantidad de gente por la malaria. Y esto no sale en la televisión. ¿Cuánta gente se muere día a día por esta enfermedad de la malaria? ¿Qué hemos hecho para evitar la malaria? Nada. Entonces esto no es justo. Quizás yo creo que una vez salió la vacuna y no la dejaron comercializar. ¿Por qué? Porque les interesa que compren y vendan las medicinas. Y nos vamos nosotros los bolsillos haciéndose más gordos, a costa de que aquella gente muera. Entonces todas estas cosas, tanta injusticia, ¿no? Entonces ese choque grande, ¿no? De que aquí cuando hay una enfermedad que está muy bien, buscamos las soluciones, buscamos las medicinas, nos ponemos todo el mundo a investigar, que está muy bien, pero que ayudemos también a esta gente y no la explotemos. Tan, tan. El sonido más impresionante y que queda marcado allí en todo el África del Oeste, es el tantán. Entonces el tantán es un instrumento musical, allí decimos tantán, otros tienen otro nombre, no me acuerdo. Entonces es el sonido más bonito y que te impresiona muchísimo, porque por ejemplo en el Togo está el tantán parlante que le llaman. Y entonces según las ceremonias tiene un sonido que nosotros no llegamos a descubrir, ¿no? Pero ellos sí saben. Están todas ceremonias de alegría, de muerte, de danza, o sea, cada cosa tiene un significado. Entonces el sonido de tantán es un sonido muy bonito, muy alegre y que dice mucho. Lo que se ha conseguido con estas niñas que han salido adelante, teniendo un trabajo, abriendo una cuenta en un banco, y este encuentro con este señor, el alcalde y el jefe del pueblo, que para mí son personas que marcaron mi vida, y también este señor que fue el encargado de controlar todos estos trabajos, son personas que han marcado mi vida, gente muy buena. Sí, sí. Yo intento de olvidar todas esas cosas que han ido pasando negativas. Bueno, marcó la guerra, porque eso es una cosa muy dura, y lo más duro que yo decía siempre es marcar, las guerras marcan no las personas que matan, sino lo que queda después de la guerra. Esa envidia, ese odio hacia el hermano, porque son sus hermanos que están allí, eso es lo más doloroso. Yo generalmente como olvido, ¿no? Voy a lo esencial y bueno, pasa de un lado a otro y bueno, dejo lo que está atrás. Nosotros no hemos venido para hacer cosas y quedarte allí para siempre, tú tienes que estar desprendida. Hace el bien y sigue. Y así no te tienes que amarrar a nada, sino te desprende de todo. En Lomé vi su encanto, en Cara otro encanto, en Costa de Marfil es precioso, está muy bien, muy desarrollado, tiene cosas muy bonitas. En Bamako también, yo fui en Malí a Tombuctú, donde ha habido tantas cosas.
aquellos pueblecitos que son turísticos, tuve la suerte de poder ir a verlo, muy bonito, precioso. Entonces aquello me impresionó también muchísimo. O sea, todos tienen su encanto. Que lo dejemos a África que pueda salir adelante, que no lo sigamos oprimiendo. Entonces yo creo que eso sería lo más bonito, que un día consiguieran la paz y que ellos pudieran desarrollarse y que los dejáramos desarrollar. Entonces que los gobiernos fueran más justos y dejaran desarrollar también ellos mismos a sus pueblos.